Hola, ¿qué tal amigos de Fermat? Les habla el profesor César Acevedo. En esta ocasión vamos a desarrollar los primeros temas de química. Específicamente vamos a ver lo que es la materia y su clasificación. Vamos a definir muchos conceptos que nos van a ser de utilidad durante todo el curso y es muy importante que el estudiante esté atento para poder diferenciarlos, ya que de su lenguaje, de su significado, conlleva un conocimiento muy específico de lo que vamos a ver más adelante. Entonces, antes que todo, vamos a hacer una pequeña definición de lo que es química para dar inicio con la clase. Entonces, vamos a ver que química es una ciencia natural basada en la experimentación y en la observación, que tiene por objeto de estudio los fenómenos que sufre la materia, tal modo que de ella se estudie su composición, la constitución, las propiedades tanto físicas como químicas, así como las transformaciones y leyes que gobiernan dichos cambios. En su estructura interna, así como la energía involucrada en el proceso. Entonces vamos a leer otra vez la definición de química y vamos a ir señalando pues unas cosas importantes que vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Entonces se nos dice que es una ciencia natural basada en la experimentación y en la observación. Tiene por objeto de estudio los fenómenos que sufre la materia, es decir, los cambios que se van a ir dando, los cambios que el científico, el químico, puede observar durante esta transformación, ¿no?, de la materia. Entonces, ya que vamos a estudiar los fenómenos que sufre la materia, es importante dar inicio y estudiar la composición de la materia, cómo es que está constituida la materia. Entonces, aquí es importante la composición, la constitución y las propiedades tanto físicas como químicas. ¿De quién? De la materia. Entonces, también, obviamente, las transformaciones, leyes que gobiernan dichos cambios en la estructura interna. Es decir, vamos a entender que en química vamos a estudiar aquellas transformaciones donde la materia cambia su estructura interna. Vamos a ver qué es esta parte de la estructura de la materia, ¿no? Así como la energía involucrada en el proceso. Esto es muy importante ya que la energía, el estudio de la energía en los procesos nos da una dirección. Aquí le voy a anotar. La dirección de los procesos. La energía, estudiar la energía de un proceso nos habla acerca de la dirección. Entonces, todo esto lo vamos a ir estudiando poco a poco y pues es importante tener un punto de partida, ¿no? También, bueno, vamos a hacer una definición de lo que es la materia. Hay que decirlo que la materia tiene propiedades. No sé, el principal ley que gobierna la materia es su principio de conservación. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nosotros nos podemos preguntar en qué se transforma. Desde un primer punto de vista, los científicos
clasifican a la materia en dos grandes ramos dependiendo de su estudio. Una materia es la materia condensada, aquella la cual este tipo de materia se le puede asignar tanto volumen como masa. Y el otro tipo de materia es la materia dispersa, conocida como energía. Entonces aquí nos vamos a enfocar únicamente en la materia condensada, aunque no vamos a hacer esa aclaración. Simplemente cuando veamos materia, entendemos que es materia condensada, aquella que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Entonces así es como vamos a iniciar esta definición. Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio tiene masa, ¿no? Es todo lo que constituye el universo. Se encuentra en constante movimiento y transformación mediante fenómenos físicos, químicos y también hay que decirlo, nucleares. Principalmente estos son los fenómenos, las transformaciones que se pueden ver en la materia. Existen otros. Nosotros nos vamos a centrar, obviamente, en los fenómenos químicos, ¿no? Aquellos en los cuales nosotros podemos observar, como lo dijimos anteriormente, un cambio en la estructura interna. Entonces, esto es lo que vamos a entender por materia. Ahora, muy bien, ya que la materia es todo lo que vemos en lo que está constituido el universo, incluyéndonos, si nosotros miramos a nuestro alrededor, pues encontramos un sinfín de cosas. Entonces, los científicos se dieron a la tarea de proponer una clasificación con base en la composición de la materia, de cómo está formada la materia. Entonces, digamos, esta clasificación ayuda mucho al científico para poder tanto entender, tener un punto de partida de cómo vamos a iniciar el estudio químico de las cosas e ir desarrollándolo, ¿no? A partir de esto. Entonces, vamos a ver que esta clasificación a nosotros como estudiantes nos es de gran ayuda y nos vamos a poner en el lugar del químico, ¿no? Entonces, al químico le interesa la composición o constitución de los cuerpos materiales para comprender sus diversas propiedades y bueno, el objetivo es darles una aplicación útil para satisfacer alguna necesidad humana. Entonces, esto es lo que nos interesa, ¿no? Nos interesa estudiar la composición de la materia, de qué está compuesta. Esto es importante, de todos los cuerpos materiales. Y ya de ahí nosotros podemos entender las propiedades, poco a poco lo vamos a hacer, y pues vamos a ver que hay un sinfín, ¿no?, de aplicaciones útiles que satisfacen siempre alguna necesidad humana. Entonces, vamos a ver un pequeño cuadro en el cual vamos a clasificar la materia. Entonces aquí vamos a tener que toda la materia en el universo, vamos a ponerlo, toda la materia, lo podemos clasificar, de hecho se clasifica
en sustancias puras y en mezclas. Entonces, todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo lo podemos dividir en dos. Algo que van a ser sustancias puras y algo que van a ser mezclas. ¿Cuál va a ser la principal diferencia? Las sustancias puras no las vamos a poder separar por métodos físicos o químicos ordinarios. Es decir, si nosotros tenemos una sustancia pura, esa sustancia pura se va a componer de pequeños bloques de la misma sustancia, ¿sí? Hagan de cuenta que es como si tuviéramos arena, ¿no? Tuviéramos un bloque de arena, entonces todo eso es una sustancia y toda esa sustancia se compone de pequeños granitos de arena. Entonces, ese pequeño granito de arena no lo puedo descomponer en otra sustancia. Esa sería como una analogía un poco primitiva acerca de lo que es la sustancia pura. Entonces, esos pequeños bloquecitos que componen este cuerpo material no los voy a poder descomponer, ¿sí? En cambio, las mezclas van a estar compuestas, ¿sí? Aquellas van a ser aquellas en las cuales yo sí pueda descomponer una mezcla. Es decir, va a tener componentes. Esta mezcla se va a componer de ciertas sustancias, ¿sí? De otros cuerpos materiales, que inclusive pueden ser otras mezclas. Entonces es importante. Las mezclas pueden ser mezclas de mezclas, ¿sí? O pueden ser mezclas de sustancias puras. Entonces, estas mezclas, casi la mayoría de lo que nosotros vemos, pues lo podemos ver como mezcla, ¿sí? Entonces, esta es la gran, digamos, la gran clasificación de la materia. Entonces, las sustancias puras se van a clasificar en dos partes. Unas van a ser elementos y las otras van a ser compuestos. Vamos a ver. Esta va a ser la clasificación de las sustancias puras. Y las mezclas a su vez se van a componer en mezclas homogéneas tenemos aquí mezclas homogéneas y también vamos a tener mezclas que van a ser las mezclas heterogéneas. Un tantito. Entonces tenemos a las mezclas heterogéneas. Entonces es así como vamos a clasificar a las sustancias, ¿no? Vamos a hacer unos pequeños diagramitas para entender un poco acerca de las sustancias puras. Entonces vamos a poner estas pequeñas estructuras elementales en las cuales van a ser los elementos, ¿sí? Podemos tener una sustancia compuesta de estos pequeños círculos, digamos. Esto sería una sustancia pura formada por estos pequeños elementos. Si yo tomara este elemento, yo a este elemento ya no lo puedo separar, así se quedaría, ¿no? Entonces, si este elemento está formado de estos elementos que no puedo separar, entra como sustancias puras, ¿no? También hay que decir que hay sustancias compuestas. Ahorita vamos a ver esta clasificación con más detalle, en la cual pues aquí puedo tener una combinación de este elemento con este elemento, un elemento verde. A su vez todo el cuerpo material se compone de estos dos elementos, tanto el rojo como el verde. Pero si vemos esta sustancia pura que está hecha de compuestos, esta sustancia pura que está hecha de compuestos, está hecho de pequeñas partículas combinadas, ¿no? Combinadas de elementos que no se pueden descomponer en sustancias más elementales. Esto es importante. Entonces toda esta parte
de esta sustancia pura hecha de compuestos se compone de esta sustancia que a su vez está hecha de elementos, ¿no? También, si yo tomara un solo bloque, de este elemento, de todo este compuesto, perdón, si yo tomara un solo bloque, es decir, esto, ¿sí? Ya no lo puedo descomponer por métodos físicos ordinarios. Por lo tanto, es una sustancia pura. En cambio, las mezclas sí. Las mezclas yo las puedo separar. Lo vamos a ver más adelante. Ahorita no voy a poner los diagramitas. Voy a poner estos porque vamos a empezar con las sustancias puras. Una vez que yo tengo una parte de la mezcla, la puedo separar. De hecho, se puede. Todo esto sería como una mezcla de aquí varias cosas, ¿no? Entonces, vamos a definir lo que es una sustancia pura. Vamos a hacer su definición formal. Si ven, estamos yendo de todo lo general y nos estamos yendo hacia lo particular, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a escribir lo que es una sustancia pura. Entonces, vamos a definir nosotros una sustancia química o especie química. Entonces, es todo cuerpo, material homogéneo, como vimos, con composición química definida. Posee fórmula o representación simbólica y por tanto sus propiedades específicas o propias son constantes a determinadas condiciones. Muy bien, las sustancias puras, como ya vimos, las sustancias puras químicas pueden ser elementales o compuestas, como lo vimos aquí, ¿no? Entonces, esta es la primera parte que vamos a tener en cuenta. Recuerden que ustedes pueden pausar el video en el momento que ustedes quieran. Incluso pueden ir escribiendo conforme yo voy haciendo el desarrollo de los conceptos. Y pues tengan esto en sus apuntes, ¿no? Es muy importante. Entonces vamos a seguir con el desarrollo de los mismos. ¿Sí? Vamos a tener aquí la clasificación de las sustancias puras. ¿Cómo se van a clasificar? Entonces, vamos a ir desarrollando esta parte. Entonces, las sustancias puras, vamos a poner aquí. Vamos a hacer su clasificación, ¿no? Vamos a tener aquí a las sustancias puras. Como vimos, es muy importante tener en cuenta que las sustancias puras van a ser elementos y van a ser compuestos. Entonces, aquí mucha atención. Entonces, los elementos se pueden presentar en la naturaleza de varias formas. Se pueden presentar monoatómicos, ya me estoy adelantando un poco, pero es importante tenerlo en cuenta. Es decir, aquellos elementos en los cuales la sustancia pura esté conformada por un solo átomo, ¿no? Por ejemplo, el caso del argón. ¿Sí? Si yo tuviera
toda una sección de argón, yo tendría el argón así. Es un esquema muy primitivo, pero ayuda a entender, ¿sí? Monoatómico, el elemento compuesto es de solamente un elemento, ¿no? O también, ¿sí? Los elementos pueden ser moleculares. Entonces, moleculares, ¿sí? Teniendo en cuenta a los elementos moleculares, quiere decir que van a ser elementos que van a estar unidos consigo mismo, obviamente. Puedo tener elementos moleculares así, puedo también tener elementos moleculares así, ¿no? Por ejemplo, en la naturaleza yo puedo encontrar al oxígeno, ¿sí? Diatómico o triatómico, ¿no? Como es el caso del ozono. Entonces, este fenómeno, ¿sí? Existe un fenómeno químico que tienen los elementos moleculares que se presentan en la naturaleza, el cual se llama alotropía. Presentan este fenómeno que se llama alotropía. Ahorita lo vamos a definir. Alotropía. Y los compuestos pueden estar presentes en la naturaleza. Voy a escribir acá de este lado. Pueden ser compuestos moleculares o compuestos iónicos. Vamos a escribirlo acá. Entonces, los compuestos moleculares van a ser aquellos en los cuales hay que tener en cuenta que ahorita haciendo la definición de compuesto va a ser la unión de átomos de diferentes elementos, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando nosotros hablemos de compuestos, es que, por ejemplo, podemos tener, ¿sí?, algún elemento unido a otro diferente, ¿no? O incluso pueden ser tres unidos diferentes, ¿no? Vamos a poner aquí un negrito, un azulito, con este de acá, ¿no? Entonces, estos compuestos, ¿sí?, estos compuestos es la unión de dos o más elementos diferentes. Entonces, dependiendo de cómo estén unidos estos elementos, es que pueden ser moleculares cuando tenemos una unión covalente. Más adelante vamos a ver, me estoy adelantando un poco, pero es importante entenderlo, porque cuando veamos, obviamente, enlace covalente, pues nos vamos a referir a compuestos moleculares. Y esta unión, pues, va a ser mediante enlaces iónicos, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque nos va a servir para más adelante entender un poco de la clasificación, ¿no? De la clasificación de las sustancias puras, cuando veamos ya los compuestos propiamente hablando. Muy bien, entonces vamos a dar una definición de lo que es elemento. Vamos a ver qué es el elemento. Y vamos a ir desmontando todo esto. Vamos a empezar primero por esta primera parte de la izquierda, ¿no? Entendiendo qué son los elementos. Entonces, los elementos están constituidos por átomos de una misma especie o moléculas que ya vimos que pueden existir elementos moleculares, es decir, que pueden estar unidos ellos mismos, homoatómicas. Vamos a ver que homo significa igual, o sea, moléculas del mismo átomo. Entonces, que están compuestas por un elemento, por un mismo elemento.
¿sí? Entonces, esta sería pues la definición de los elementos, ¿no? Entonces, podemos nosotros tener en la naturaleza a los elementos, por ejemplo, monoatómicos. Lo voy a escribir de este lado. Podemos tener elementos monoatómicos. Como son el caso de los gases nobles, ¿no? Por ejemplo, el argón, el helio, el neón. Estos elementos se encuentran así, libres en la naturaleza. Entonces podríamos hacer un esquemita, ¿no? Por ejemplo, esto de acá representaría el argón, ¿no? Está así solito. Este verdecito pues representaría así el helio, ¿no? Creo que se entiende, ¿no? La esquemita. O podemos tener también diatómicos. Los diatómicos ya entrarían dentro de la clasificación de moleculares, ¿no? Por ejemplo, en el caso del oxígeno, el O2, cloro, podemos tener al flúor. Entonces, estos elementos diatómicos los podemos tener así, ¿no? Podemos hacer un esquema molecular en el cual cada elemento pues esté unido consigo mismo. Entonces, podemos tener también elementos que van a estar presentes en la naturaleza como poliatómicos. Es decir, van a haber más de esto, ¿no? Como es el caso del fósforo, del azufre, del oxígeno, ¿no? ¿Sí? Van a estar presentes incluso hasta 4, ¿sí? Bueno, vamos a tener esta parte. Entonces, estos de aquí, estos de acá, ¿sí? Son elementos en forma molecular. Elementos moleculares. Entonces, y estos van a ser pues elementos monoatómicos. Entonces son elementos moleculares, ojo, homoatómicas, moléculas homoatómicas. ¿Qué significa homo? Del mismo elemento, del mismo átomo. Estamos hablando del mismo elemento. ¿Estamos? Porque si fueran la unión de átomos diferentes, ¿sí? De átomos de diferentes elementos, entonces ya estaríamos aquí, ¿no? En la parte de los compuestos. Y ahorita estamos estudiando la parte de los elementos. Eso es importante. Entonces, fíjense que, por ejemplo, aquí yo puse que el oxígeno se puede encontrar como O2 en la naturaleza o se puede encontrar como O3. Y ya entramos pues en el terreno de la alotropía. ¿Sí? Vamos a definir formalmente qué es la alotropía. Entonces, aquí lo ponemos. La alotropía, entonces un elemento, vamos a escribir un elemento químico puede existir. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Ojo, esto es muy importante, en un solo estado físico. Vamos a entender sólido, líquido o gas de dos o más formas moleculares o cristalinas. O cristalinas. Debido a ello, sus propiedades son diferentes. A esta propiedad de algunas sustancias simples de poseer estructuras atómicas
o moleculares diferentes se denomina alotropía. Entonces ya tenemos aquí la definición de alotropía, ¿no? Entonces vamos a entender como la propiedad de algunas, no todas, de algunas sustancias simples, de algunas sustancias elementales. Estamos hablando de elementos. Entonces al hablar de alotropía, entiéndase elementos moleculares. Son estos que van a sufrir este fenómeno. ¿Qué es este fenómeno? Van a poseer estructuras atómicas o moleculares diferentes. Esto es muy importante, ¿eh? Y ojo, ojo, en un solo estado físico. ¿Va? Entonces, por ejemplo, la naturaleza que vamos a poner, ya lo habíamos visto. Por ejemplo, el oxígeno, ¿no? Entonces, el oxígeno en la naturaleza va a existir como O2, dioxígeno, y O3, trioxígeno, que este pues es conocido como el ozono, ¿no? Fíjense algo muy interesante en el caso del carbono. El carbono va a presentar tres estados. Entonces vamos a tener aquí al carbono, que se va a presentar de la siguiente forma. Entonces vamos a tenerlo en forma de grafito. Esta sería su estructura, ¿sí? El grafito, que es el que nosotros conocemos, el del lápiz, en forma de diamante, ¿sí? Y en esta forma, que es como una especie de bola de básquetbol, se llama fullereno. Entonces, estas serían las formas alotrópicas del carbono. Cada una tiene propiedades diferentes, incluso el costo es diferente, los diamantes son muy caros y muy codiciados, y pues estamos hablando exactamente del mismo elemento, simplemente están presentes de diferentes formas, ¿no? Son compuestos moleculares, y estos compuestos moleculares presentan este fenómeno químico llamado alotropía, ¿sí? Entonces esto es importante de tenerlo en cuenta, ¿no? Van a tener diferentes presentaciones. Hay más elementos que presentan este tipo de fenómeno, pero es importante tener en cuenta porque hay que tener esa diferenciación, ¿no? Entre lo que es un compuesto y un elemento molecular. Los elementos están presentes en la naturaleza, tanto monoatómicos como poliatómicos, ¿no? Entonces, y estamos hablando, cuando hablemos de eso, es que estamos haciendo referencia a sustancias elementales, elementos, ¿sí? Entonces, a nosotros nos pueden preguntar, podemos tener una serie de elementos, por ejemplo, en el caso del cloro 2, por ejemplo, oxígeno, y podemos tener caso del fósforo, ¿no? Entonces nos pueden preguntar si aquí hay únicamente elementos, y nosotros podemos caer en el error de decir que no, que estos son elementos, únicamente deben de estar así solitos. Y no es cierto, ¿no? Simplemente esto está en forma, son elementos moleculares, elementos moleculares, elementos moleculares, pero siguen siendo elementos. Entonces, estos serían elementos moleculares. Pero ojo, ahorita estoy hablando de elementos, ¿sí? Y este de acá, pues es un elemento monoatómico, ¿no? Monoatómico. Entonces, esto es importante para la clasificación. Muy bien, vamos a continuar con lo que sigue. Vamos a ver ahora los compuestos, ¿no?
Entonces, ahora sí los compuestos van a ser aquellos que van a estar unidos por dos o más elementos de diferente especie, ¿no? Aquí sí la palabra diferente. En la otra estábamos hablando del mismo elemento. Ahora sí. Ahora aquí vamos a hacer la definición de lo que es un compuesto. Entonces, los compuestos están constituidos por átomos. Están constituidos por átomos. Átomos de elementos diferentes. Los compuestos son representados por una fórmula química. Vamos a poner que los compuestos están formados por moléculas o iones con enlaces estables. Que ojo, no obedecen a una selección humana. Esto es muy importante. Yo no puedo ni siquiera en el laboratorio decir ahora voy a unir a este elemento con este elemento y voy a hacer que hagan un compuesto. Esto no lo puedo hacer, ¿sí? En el caso de las mezclas sí lo puedo hacer. Yo puedo hacer una mezcla de lo que yo quiera. Yo me puedo parar y hacer ahorita un café con leche, ¿no? Puedo mezclar el agua también con el café, etcétera, etcétera. Pero los compuestos están unidos de tal forma de que no van a obedecer a algo arbitrario, ¿no? A una selección humana. Vamos a poner aquí. Una selección humana. Entonces, como estos no obedecen a una selección humana arbitraria, hay que decirlo, arbitraria, entonces no van a ser considerados como mezclas, ¿no? Entonces, por lo tanto, no son mezclas. Muy bien. Entonces, esta es la definición de los elementos, de los compuestos, perdón. Es muy importante recalcar que van a estar constituidos por elementos, por átomos de elementos diferentes. El compuesto sigue siendo una sustancia pura. Todos los compuestos son sustancias puras. Todos los compuestos son sustancias puras. Entonces, todas las sustancias puras van a tener una representación química. Esto es importante. Entonces, bueno, también los compuestos están formados por moléculas, es decir, estas moléculas o iones que van a estar unidos por enlaces estables, que, insisto, no van a obedecer a una selección humana arbitraria, por lo tanto no son considerados como mezclas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, entonces vamos a seguir con las definiciones. Voy a hacer aquí otra vez hincapié para no caer en las definiciones que nos van a preguntar más adelante y que se nos pueda ir el error de dedo, ¿no? Y decir, sí es cierto, esto es un compuesto. Entonces, ojo, un elemento químico unido a un elemento químico idéntico, no, aquí lo voy a poner en mayúsculas, no es un compuesto. No es un compuesto químico, ya que solo están involucrados
un elemento, no dos elementos diferentes, como lo pide la definición, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿eh? Ojo, un elemento químico unido a un elemento químico idéntico no es un compuesto. Entonces, por ejemplo, esto no es un compuesto. No es un compuesto, ¿no? También si tuviéramos, por ejemplo, esto de acá, caso del ozono, no es un compuesto, porque la definición dice que deben estar constituidos por átomos de diferentes, ¿sí? De diferentes especies, de diferentes elementos, ¿no? Entonces, si vamos a hacer, por ejemplo, un pequeño esquema de lo que van a ser los compuestos, entonces, ¿sí? Lo que van a ser los compuestos es que yo voy a tener, por ejemplo, un elemento así, unido con otro elemento de distinta especie. Puedo tener un elemento de esta especie, unido con este, y este a su vez unido con alguien de consigo mismo, y este unido con otro, etcétera, etcétera, ¿no? Estos, insisto, esquemas muy primitivos que nos ayudan a entender de manera fácil cuando hablamos de un compuesto y cuando hablamos de un elemento, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, este, pues sería algo así, ¿no? El mismo, sería el mismo, ¿no? Y los compuestos, pues ya vimos que no. Entonces, dependiendo de cómo estén unidos los compuestos ya vimos que se pueden clasificar en dos, ¿no? Entonces, compuestos iónicos o compuestos moleculares. Entonces, vamos a escribir aquí ya la parte de su clasificación. Entonces, dependiendo de cómo se mantienen unidos los átomos constituyentes, los átomos constituyentes de los compuestos se pueden clasificar en, entonces los clasificamos en moleculares, vamos a poner aquí compuestos moleculares. Entonces estos van a estar unidos por enlaces covalentes, ¿no? Son enlaces muy estables. Y vamos a tener a los compuestos iónicos. Iónicos, que van a ser aquellos que van a estar unidos por enlaces iónicos. Entonces aquí van a estar los compuestos moleculares y los compuestos iónicos. Y bueno, los compuestos, estos compuestos los puedo separar. Los compuestos se pueden separar por métodos químicos. Entonces vamos a escribirlo acá, ¿no? Los compuestos se pueden separar por métodos químicos. Eso sí lo puedo hacer. Entonces puedo tener, por ejemplo, en el caso del agua, vamos a poner aquí, ¿sí? El agua, ¿sí? Si yo hago pasar una corriente, yo lo puedo separar, esos elementos, ¿no? Ya va a estar separado en hidrógeno y va a estar separado en oxígeno, ¿no? Por medio de electricidad. Entonces esto es importante, ¿no? De tenerlo en cuenta. Y por otro lado, vamos a tener una definición que es importante entenderla. No hay que casarse con un solo concepto de lo que es la molécula. Es un concepto un poco ambiguo, hay que decirlo, pero es muy útil porque nosotros podemos entender la materia
La materia está constituido por, digamos, la materia es finita, ¿no? Cuando la empezamos a dividir, a dividir, a dividir, nos encontramos con este pequeño bloque, ¿no? Que constituye la materia. Entonces el cuerpo material, o sea, lo que nosotros entendemos por materia, va a tener estos pequeños ladrillos. Entonces estos pequeños ladrillos, en los cuales yo puedo unir estos ladrillos, ¿sí? Y siguen constituyendo la misma materia. Es decir, si tengo 10 ladrillos o 5 ladrillos o 1000 ladrillos o 1.000.000 de ladrillos, voy a estar haciendo referencia al mismo compuesto material. Entonces no importa que yo hable de que tenga 3 o 4 o 5 ladrillos, porque este cuerpo material que está hecho de esta materia va a conservar sus propiedades, ¿no? Entonces, esto es importante porque el concepto de molécula va a hacer referencia a eso. Entonces, la molécula la vamos a definir, vamos a hacer aquí su definición formal de lo que es la molécula. Entonces vamos a escribir aquí que en química una molécula es un grupo eléctricamente neutro, esto es muy importante, y suficientemente estable de al menos 2 átomos en una configuración definida unidos por enlaces químicos fuertes. Vamos a ver que también se ha definido, es muy importante, como la parte más pequeña de una sustancia química que conserva sus propiedades químicas y a partir de las cuales se puede reconstruir la sustancia sin reacciones químicas. A ver, vamos a leer una vez más la definición de lo que es molécula. Entonces, bueno, en química, una molécula es un grupo eléctricamente neutro y suficientemente estable de al menos 2 átomos. Entonces, vamos a subrayar. Si yo hablo de una molécula es porque estoy hablando que al menos tiene 2 átomos. Al menos 2 átomos. En una configuración definida, unidos por enlaces químicos fuertes. Muy bien. Entonces, ¿qué van a ser enlaces químicos fuertes? Pues aquellos que son iónicos o covalentes, ¿no? Entonces, también se ha definido como la parte más pequeña, que voy a poner bien, voy a escribir bien la parte de pequeña, que no haya problemas al momento de la transcripción, de una sustancia química que conserva sus propiedades químicas y a partir de las cuales se puede reconstruir la sustancia. Entonces, a ver, vamos a hablar que va a ser una definición, o sea, es una definición, ¿eh? Ojo, esto es importante. Entonces, se ha definido, se definió ya. Entonces, vamos a hacer la definición como la parte más pequeña de una sustancia química, que va a conservar las propiedades de esa sustancia y a partir de las cuales, ojo, podemos hacer una reconstrucción de la sustancia sin que haya reacciones químicas. Es decir, la molécula va a ser ese ladrillo, ese último ladrillo de una pared, ¿no? Entonces, cuando nosotros hagan de cuenta que a nivel microscópico, toda la sustancia, todo lo que hablemos de sustancia, se va a componer de al menos una molécula que es la unión de 2 átomos, ¿no?
Entonces hagan de cuenta que vamos a tener pequeños bloques unidos de dos en dos, ¿no? Entonces así vamos a tener, por ejemplo, pueden estar así. Aquí puedo tener los bloques, así, así dos átomos. Entonces todo esto va a formar, entonces así me puedo ir hasta arriba, hasta acá. También me puede venir desde la derecha y aquí puedo seguirlos formando, ¿no? Así hasta el infinito, ¿no? Bueno, no hasta el infinito, obviamente, es infinito esto, ¿no? Pero es un decir. Entonces, todo esto es la sustancia, ¿no? Todo esto es la sustancia química. Todo esto representa una sustancia química. Todo esto es una sustancia química. Química. Entonces, hay que decirlo que lo más pequeño de esta sustancia, o sea, si yo tomo simplemente este peldaño, esta es la molécula. Entonces, este de acá, esto que yo tomo, la porción más pequeña, como la parte más pequeña, ojo, de una sustancia química, entiéndase todo esto como la sustancia química, esta parte más pequeña, conserva las propiedades de todo, de toda la sustancia, conserva las propiedades químicas. Y a partir de esta yo puedo estar otra vez uniendo otros peldaños de estos y pues no va a haber reacciones químicas, simplemente me van a poder reconstruir toda la sustancia, ¿no? Global. Entonces es importante porque se suele confundir compuesto con molécula y pues estamos hablando o sea, compuesto punto y aparte y definimos lo que es molécula. Entonces, no es necesario entrar ahí como en una discusión y simplemente pues hay que irnos a la definición, ¿no? De lo que se ha definido, ¿no? Hay que decirlo que, bueno, sus características es importante recalcarlo, es eléctricamente neutro y suficientemente estable. Entonces estamos hablando de estabilidad, ¿no? Porque si tienen estabilidad nosotros lo podemos estar estudiando durante el tiempo, ¿no? Entonces fíjense bien, este pequeño diagrama nos va a sacar de bastantes dudas, ¿no? Si nos fijamos, aquí tenemos átomos de un elemento. Esto me representa átomos. ¿Por qué? Porque una molécula debe de estar unida, ¿eh? Ojo, suficientemente estable, debe estar unida de al menos dos átomos. Entonces aquí vemos que tenemos bolitas rojas que están solitas. Por lo tanto son átomos individuales. Aquí tenemos átomos de un elemento. Pero en la siguiente, todo esto de acá, como tenemos la unión estable de dos elementos, no importa que sean iguales, ¿eh? O que sean diferentes. Pueden ser iguales o diferentes. Podemos hablar de moléculas de átomos, de la unión de átomos iguales y de átomos diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así se definió. Entonces, todo esto serían moléculas. Moléculas. Y aquí estamos hablando, como si vemos, están unidos consigo mismo. Entonces aquí está hablando moléculas, que esto representa moléculas de un elemento. Esta sería la molécula de un elemento. Esto de acá. Si vemos aquí tenemos la unión de átomos diferentes. Aquí tenemos tres verdes y un morado, ¿no? Entonces estas representarían moléculas, pero no de un elemento. Ya representarían moléculas de un compuesto. Y si vemos, aquí tenemos toda una mezcla. Tenemos átomos y moléculas de una mezcla. Es decir, aquí ya entramos un poco en lo que es, que se entienda que es la parte de la mezcla. Y tenemos aquí la unión de todos estos, ¿no? De átomos, podemos tener moléculas, podemos tener elementos. Entonces, una mezcla sería esa parte, ¿no? Como la unión de lo que sea, ¿no? Pero en la parte de las moléculas, podemos tener moléculas de un compuesto y podemos hablar moléculas de un elemento, ¿sí? Entonces es importante tener la unión porque muchas veces esto en el lenguaje no lo vamos a ir llevando, ¿no? Vamos a estudiar la molécula del agua, vamos a estudiar la molécula del compuesto cloruro de sodio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la definición de molécula. Bueno, vamos a continuar y vamos a ver ahora, a pasar a lo que son las mezclas. Muy bien.
Entonces, vamos a ver ahora la otra parte de la clasificación de la materia. Si vemos desde un principio, pues eran las sustancias puras. Ya vimos que las sustancias puras pueden ser elementales o pueden ser compuestas. A su vez, las sustancias elementales pueden estar como elementos monoatómicos o pueden estar como elementos moleculares. Los elementos moleculares presentan alotropía, podemos tener la unión del mismo elemento en varias proporciones, ¿no? Pueden estar unidos 2 veces consigo mismo, 3, etcétera, etcétera. Y a ese fenómeno pues se le llamaba alotropía, ¿no? Siendo precisos en un solo estado físico. Y también, bueno, hablamos acerca de los compuestos. Los compuestos pueden ser compuestos moleculares o compuestos iónicos. Los compuestos moleculares van a estar unidos por enlaces covalentes y los compuestos iónicos van a ser aquellos que van a estar unidos por los enlaces iónicos. Y pues se definió la molécula como la parte más pequeña de una sustancia, por lo menos va a ser que contenga 2 elementos eléctricamente neutros, suficientemente estable, y que de ahí podemos reconstruir toda la sustancia, ¿no? Sin que haya reacción química. Y ahora pues vamos a ver esta parte de la clasificación de la materia, que son las mezclas. Entonces vamos a definir lo que es una mezcla. Y obviamente no va a chocar con las definiciones que ya hemos hecho, van a ser nuevas definiciones. Entonces vamos a ver que la mezcla, vamos a verlo aquí, la mezcla es la reunión de 2 o más sustancias químicas en cualquier proporción. Donde las propiedades de los componentes se conservan o sea, no hay combinación química. ¿Sí? Cada componente va a tener sus propiedades individuales, ¿no? Porque los mezcles no va a pasar nada. Entonces, son susceptibles, vamos a escribir, susceptibles a la separación por medios mecánicos o físicos. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, todo lo que va a ser mezcla va a ser la reunión de lo que ya habíamos definido que son sustancia química. Entonces, ¿cuántas sustancias? 2 o más. La reunión de 2 o más sustancias químicas ya me va a dar como resultado una mezcla. Y esto es importante porque lo van a hacer en cualquier proporción. Entonces esta proporción va a ser arbitraria, yo la puedo manejar. ¿Sí? ¿Sí? Yo puedo, por ejemplo, mezclar agua con sal, ¿no? Lo puedo hacer en cualquier proporción y voy a tener una mezcla de agua con sal. Y bueno, las propiedades de los componentes, es decir, cuando yo haga una mezcla no va a haber reacción química, puedo separarlo, ¿no? Este proceso de mezclar es reversible, ¿no? Entonces es reversible, puedo regresar a mi mezcla a la parte original, ¿no? Entonces a eso se refiere a que no hay combinación química, no hay combinación química. Y por lo tanto, como no existe combinación química, pues yo los puedo separar por medios mecánicos o físicos. Eso es importante. Entonces vamos a ver que las mezclas pues van a tener pues sus partes, ¿no? La parte de la mezcla son importantes. Entonces una mezcla, vamos a ver que se le llama componente. Se le llama componente al tipo de sustancia química
ya sea simple o compuesta, como lo vimos en el ejemplo anterior. Obviamente, pues que esté presente en la mezcla, ¿no? Presente en la mezcla. Y bueno, vamos a clasificar las mezclas. Se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Entonces, esta va a ser la clasificación de las mezclas, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño diagrama para poder entender mejor esta clasificación. Entonces, vamos a tener aquí que las mezclas todo lo que va a ser mezcla lo vamos a clasificar como mezclas homogéneas. Aquí lo tenemos. Y vamos a tener las mezclas heterogéneas. Entonces, digamos que las mezclas homogéneas van a tener unas características en común. Van a tener una distribución uniforme. Y pues las mezclas heterogéneas, ahorita escribo bien distribución, van a tener una distribución variable, ¿no? Vamos a escribirlo acá, variable. Entonces, distribución uniforme. Y las heterogéneas pues van a ser de distribución variable. Entonces, los componentes que van a tener las mezclas homogéneas, también se les conoce como soluciones a las mezclas homogéneas. Entonces también aquí lo voy a escribir. Mezcla homogénea o solución. Se van a conformar de dos partes, ¿no? Una va a ser el soluto y otra pues va a ser el disolvente, ¿no? Hay que decirlo, o sea, bueno, en sí a esta parte, siendo estrictos, no voy a ahondar mucho en eso, pero es importante tener en cuenta que tanto las mezclas homogéneas o heterogéneas se van a componer de dos partes. Entonces, déjenme escribirlo acá. Bueno, lo voy a escribir como en la parte de la mezcla homogénea, aunque en la parte de la teoría se la van a encontrar más como en la parte heterogénea, pero también va para la parte homogénea. Entonces vamos a tener una fase dispersa. Y la otra va a ser una fase dispersora. Entonces las mezclas se compondrían de esto, ¿no? Entonces esta fase dispersora lo voy a poner aquí como de manera general. Voy a poner la fase dispersa es aquella que se encuentra en menor proporción. Voy a hacer esto más grande para que se tenga aquí en cuenta, ¿no?
Y vamos a poner aquí también que la fase dispersora es la que se encuentra en mayor proporción. Vamos a escribirlo aquí, es la que se encuentra en mayor proporción. Es un poquito más grande acá. Entonces ya tenemos, ¿no?, la fase dispersa y la fase dispersora. Entonces, en el caso de las mezclas homogéneas que se llaman solución, que bueno, vamos a verlo como soluto y disolvente, el soluto pues vendría siendo la fase dispersa y el disolvente pues vendría siendo la fase dispersora, ¿no? Va para las dos, ¿no? Entonces, esta sería la clasificación de las mezclas. Ahorita vamos a dar una definición más formal a cada una de ellas para tener presente la definición que nos va a aparecer en texto de examen, ¿no? Cualquier texto de cualquier examen. Entonces vamos a ver que la mezcla homogénea es aquella que, ojo, a simple vista o con ayuda de instrumentos como el microscopio, no, lo voy a poner aquí en mayúsculas, no se puede diferenciar la separación de los componentes. Es decir, una vez que hago la mezcla, se hace la mezcla, o sea, antes obviamente pues para poder hacer la mezcla pues tengo que escoger los componentes, ¿no? Entonces, una vez que los mezclo, a simple vista desaparecen, no sé dónde quedaron los componentes, no puedo diferenciar dónde está, digamos, los límites de cada uno. Y también si los pongo al microscopio tampoco los voy a poder distinguir. Esto es importante. Ni a simple vista ni con ayuda de algún instrumento óptico, ¿no?, como es el microscopio. Entonces, por lo tanto, constituyen una masa homogénea pues cualquier proporción que se tome tendrá la misma composición y propiedades. Vamos a decir, una de las propiedades que se va a mantener constante va a ser la densidad. Constante. Si una propiedad medible en una mezcla puedo medir su densidad y va a ser exactamente la misma en cualquier punto, ¿no?, en cualquier porción de esta mezcla. Entonces, como por ejemplo de algunas mezclas homogéneas, vamos a poner algunas mezclas homogéneas comunes, pues va a ser, por ejemplo, agua y alcohol, el aire, el bronce. Ahorita vamos a ver más acerca de esto. Y pues esto es pues la definición formal de la mezcla, ¿no?, de la mezcla homogénea. Entonces vamos a ver lo que es una disolución. Una disolución es una mezcla homogénea
definir bien bien lo que es la disolución. Entonces es una mezcla homogénea de dos o más sustancias químicas en cualquier proporción. Es importante que no reaccionan entre sí. También está formada por un disolvente, hay que decirlo, por uno o varios solutos, ¿no? Es multicomponente, ¿no? Puede tener más de esta parte que está en menor proporción, ¿no? Entonces, así es como podemos ver a la solución. Aquí podemos ver que a nivel microscópico esto podría representar el disolvente. Aquí tenemos el disolvente, aquí tenemos el soluto, y una vez que se mezclan estos dos, pues ya tenemos la disolución, ¿no? Que es la mezcla homogénea. La disolución. Muy bien, entonces, por último vamos a ver lo que son... bueno, vamos a ver esta parte, ¿no? De la clasificación. Entonces, la clasificación de las disoluciones se puede hacer con base en el estado físico que se presentan, ¿no? Podemos tener soluciones en estado sólido, soluciones en estado sólido, soluciones sólidas, y soluciones que se presentan en estado líquido, y hay que decirlo, también podemos tener mezclas homogéneas gaseosas, ¿no? Entonces, muy bien. En el estado sólido, cuando nosotros tenemos soluciones en estado sólido, es que podemos tener una mezcla sólido-sólido, ¿no? Podemos tener a un sólido unido a otro sólido, mezclado con otro sólido, como por ejemplo las aleaciones. Tenemos las aleaciones, ¿no? Como el latón, vamos a poner aquí, como el latón, que es la unión de cobre y zinc. Es importante. Esto es importante tenerlo en cuenta porque les pueden poner una aleación y ustedes se pueden confundir con latón, pues como que puede ser un elemento. Recuerden que en los exámenes no van a tener, bueno, van a tener acceso a tabla periódica, pero esta viene sin nombres. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, puede ser líquido en líquido, perdón, sólido en líquido. Espérame, sólido, líquido en sólido. Entonces, si yo tengo líquido en sólido, por ejemplo, como el amalgama, que puede ser, por ejemplo, oro en mercurio, ¿no? O sea, puede ser una solución sólida, pero que está compuesta de, digamos, en su conjunto es compuesta por un líquido y un sólido. Podemos tener también gas en sólido, y es así como podemos obtener, por ejemplo, transportar hidrógeno, el hidrógeno en platino, ¿sí? Hidrógeno en platino es como podemos tener una mezcla homogénea sólida, ¿no? Estos pueden ser el caso de las mezclas sólidas. Bueno, las líquidas son las que pues más conocemos. Podemos tener una mezcla sólido en líquido. De aquí ustedes pueden ya tener una idea, por ejemplo, solución salina, ¿no? Solución salina es una mezcla homogénea. Podemos tener líquido en líquido. Líquido en líquido puede ser una mezcla de alcohol
podemos tener también gas en líquido. Por ejemplo, las bebidas gaseosas, ¿no? Podemos también una mezcla homogénea de gases. Entonces, déjenme escribirlo acá. Por ejemplo, sólido en gas, como puede ser el caso del humo. Hay que decir que este sólido pues deben ser partículas muy finas. Podemos tener líquido en gas, puede ser aire húmedo, puede ser la mezcla de agua, ¿sí? Del agua y aire, y vamos a ver que por ejemplo gas en gas, el aire es una mezcla homogénea, ¿no? Aquí en esta mezcla homogénea, pues del aire pues está presente el nitrógeno en mayor proporción, luego el oxígeno, perdón, y otra mezcla de gases, ¿no? Las que sobresalen el argón. Esto lo vamos a ver más a detalle. Entonces, esta es una mezcla homogénea, ¿no? Las soluciones. Ahora voy a profundizar un poquito nada más, bueno, escribir un poco acerca de las aleaciones, porque son las que más suelen presentarse en el examen, ya que tengan bien presentes que son mezclas y pues que son mezclas homogéneas y que pues tienen también una finalidad, ¿no? Muy útil. Pues vamos a definir una aleación. Es una mezcla de dos o más elementos de los cuales resulta generalmente un material con propiedades diferentes a los elementos constitutivos, ¿no? Por separado. Y a veces, fíjense bien, es importante, a veces con añadir una pequeña cantidad por parte de uno de ellos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una combinación, por ejemplo, es una mezcla. En este caso, tenemos hierro. Entonces, estas pequeñas moléculas representan el hierro. Y aquí va a incrustarse pues una molécula de carbón aquí. Aquí tenemos al carbón. Entonces, a esta mezcla entre el hierro y el carbón pues es el acero. Obviamente están en proporciones. Acero es la mezcla de hierro y carbono. En poca cantidad, ¿no? Tenemos al carbono en poca cantidad. Hay aquí uno, carbón es carbono. Carbono. Entonces, esta es la mezcla, es el acero. Y por ejemplo, esta mezcla desprende ciertas propiedades, ¿no? Una de las propiedades, no voy a mencionar, no voy a andar mucho en esto, pero unas propiedades, por ejemplo, que el acero es mucho más duro que el hierro. Y algunas pues se utilizan con alguna finalidad, ¿no? De evitar la corrosión, algunos los hacen un poco más blandos, es decir, vamos cambiando algunas propiedades físicas de como si estuviera de manera individual, ¿no? Esa es la finalidad de las aleaciones, ¿no?
Entonces, por ejemplo, tenemos aleaciones. Aquí voy a escribir algunas. No sé si ya había escrito el caso del latón. Creo que sí lo puse. Sí, arriba lo puse. Que sería cobre y zinc. Tenemos también el caso de el bronce. Es una aleación. No lo vayan a confundir con elemento. Es la combinación de cobre y estaño, ¿no? Entonces, esto es importante para tener en cuenta que estas aleaciones pueden venir como pregunta de examen y les pueden estar haciendo referencia a algún elemento y pues no lo es, ¿no? Son mezclas homogéneas. Muy bien. Entonces, esta sería la parte de la clasificación de las mezclas homogéneas, ¿no? Por último, vamos a definir ya de manera breve lo que son las mezclas heterogéneas. Entonces vamos a hacer una definición breve de lo que son las mezclas heterogéneas. Entonces es aquella que a simple vista o con ayuda de instrumentos ópticos se diferencia la separación de sus componentes y cualquier proporción que se tome tendrá composición y propiedades diferentes, ¿no? Entonces, estos van a ser las mezclas heterogéneas. Como lo vimos, pues no van a tener una distribución uniforme, es decir, aquí voy a tener esto, puedo tener esta parte de acá así, puedo tener estos elementos así, y puedo tener aquí otra parte así. Entonces, si yo tomo una proporción de esto, o tomara esta proporción de acá, pues desde aquí vemos que pues sus propiedades van a ser diferentes, ¿no? Entonces, aquellos que pues se pueden diferenciar a simple vista, nosotros podemos distinguir cómo está esta parte, ¿no? Como por ejemplo puede ser, no sé, alguna mezcla de agua y hielo. Podemos ver que podemos distinguir nosotros dónde está el hielo y dónde está la fase líquida. Podemos tener también agua y aceite, ¿no? Agua y aceite, a simple vista yo lo puedo diferenciar, ¿no? Pero pues tenemos aquellos que no es tan fácil diferenciarlos. Entonces estos son los famosos coloides. Entonces vamos a escribir acá que aquellos que nos resultan un poquito más complicado de definir, de saber cómo se encuentran, pues van a ser los coloides, ¿no? Aquí lo voy a poner. Entonces, espérame acá. Entonces vamos a tener al coloide. Entonces, estas son las mezclas heterogéneas más difíciles son las mezclas heterogéneas más difíciles de reconocer, ¿no? A simple vista, ¿no? Necesito ya de aparatos ópticos para poder hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, algún coloide pues puede ser la sangre. A simple vista yo puedo caer en el error y considerar que es una mezcla homogénea. Entonces también las suspensiones.
Esto de la suspensión lo podemos ver en los medicamentos. Esta es una suspensión, es un sólido, ¿sí?, en un líquido. Y podemos tener también la famosa emulsión. ¿Sí? Este es de un líquido en otro líquido, que pueden aparentar que están miscibles, ¿no? Que líquido en líquido que pueden estar combinados, ¿no? Pero que tengo que mezclar. Entonces, esto lo hemos visto en algunos medicamentos, cuando nos dicen que es una suspensión, es porque tenemos una fase líquida y viene este principio activo que puede ser un sólido, el cual pues antes de tomárnoslo, pues para que quede, digamos, lo mejor distribuido posible, no puedo hacer una mezcla homogénea de eso, pero eh, si agito vigorosamente, puedo tener una distribución uniforme. Bueno, aunque no se va a hacer, no se va a mezclar de manera homogénea. O sea, si lo dejo ahí, se va a sedimentar, ¿no? Y en el caso de las emulsiones, pues pueden ser líquido y líquido, ¿no? Como en el caso del yogur o en el caso de la leche. Estas entran no como mezclas homogéneas, sino como mezclas heterogéneas. Muy bien, sería todo por esta sesión de la clasificación de la materia. Vamos a seguir con una parte de algunas actividades. Se les va a dejar alguna actividad de tarea relacionado con esto y también un examen, ¿no? Entonces, sería todo por este video y hasta